dice actualidad de la introducción y la verdad es que va a ser pasado, presente y futuro. Pero la verdad es que te podría decir que leí, que escuché, que me fijé de qué íbamos a charlar, que tengo una agenda, Pablo, y no. La verdad es que acá estoy. Así como te recibí, sacamos la compu y lo hacemos bien distendido. Te hice una pregunta. Bueno, primero, buen día. Gracias por venir al estudio. Un placer visitarlos, la verdad que hacía muchísimo que no venía. Una vez por año estás viniendo. Y tendría que venir más, está bueno Y porque sí. ese ida y vuelta con la gente, con ustedes mismos, nos permite, a ver, son más ojos que ven la realidad y esa realidad hay que mejorarla siempre. Sí, hay que mejorar la forma de comunicarnos. Es una de las cuestiones que siempre mencionamos y que siempre charlamos. Pero más allá de los medios, has hecho en esta última semana un recorrido por varios medios. Y vuelvo al principio. Debí escuchar de qué hablaste como para conversar con vos, pero me gustaría que esto sea de otra manera, porque quiero indagar un poquito en esas cosas que por ahí pensás que no llegas a hacer. Sí. Y que ese Pablo Pinotti que encaraba una elección, un proyecto de ser intendente, pensaba que iba a poder hacer, por ejemplo, y no llegó en esta mitad de gestión que ya tenés. La verdad que son muchos temas de agenda. Te ¿Que no diría que llegaste a hacer? a ver, el principal, no sé, llegué a avanzar, pero no avancé en lo que yo consideraba o lo que la demanda es o lo que realmente un municipio debe cumplir. Uno es el servicio público. El servicio público tiene que ser de mayor calidad todavía. Obviamente hay una cuestión de ingresos. Nosotros tenemos una limitante de ingresos que no nos permite tener la cantidad de camiones que necesitaríamos, porque eso también impacta en el día a día, en la recolección del residuo, en la limpieza de la ciudad, en todo lo que tiene que ver la chatarra o la limpieza de patio, en las cuestiones básicas que, por ejemplo, algo que mejoramos muchísimo es el servicio eléctrico. Eso se duplicó la guardia, cuestiones que tenemos 2 turnos que trabajan específicamente en el recambio de luces, pero también en el arreglo y se trata de dar la respuesta inmediata. Ese es un tema que sí tuvo un impacto y se ve bien. Hoy nosotros, a ver, digo, para contextualizarlo, nosotros planificamos para este año 2025 poder avanzar con la compra de maquinarias para no alquilar o para cubrir todos estos baches que tenemos. Y bueno, aparecieron situaciones donde tuvimos que dar un volantazo en el sentido del financiamiento y tuvimos que ir por los créditos, sacar créditos, o sea, no poder hacer con los recursos propios y sacar créditos para incorporar vehículos. Por eso ahora nos metimos en un crédito del Banco Provincia de Santa Fe, que vamos a sumar 2 camiones y 2 tractores. Eso también nos va a permitir mejorar muchísimo. Fue, si mal no recuerdo, el primer video que lanzó la gestión, el tema del corralón, el tema de la maquinaria. La maquinaria se recuperó en su gran mayoría. De una motoniveladora tenemos 4 funcionando, eso es más combustible que consumen. Y después toda la chatarra se vendió. Todo el vehículo que no servía se vendió en remates. Y la idea es renovarlo, mejorarlo, porque el costo en repuesto, el costo en mantenimiento es carísimo, pero además también hay algunas medidas de cuidado de los vehículos que el propio personal tiene que llevar adelante, que es el control del combustible, el control de el aceite, el control del funcionamiento, las horas que funciona. En eso vamos a ir siendo más estrictos para cuidar el patrimonio municipal, porque si no, elementos nuevos se terminan rompiendo. Después sí, incorporamos camionetas, incorporamos muchas cámaras de seguridad, porque para poder ampliar las cámaras de seguridad necesitamos mayor memoria, y eso fue una inversión de casi 100 millones de pesos, que fue a raíz de un programa provincial que nos financió provincia y nos permitió hoy estar en 125 cámaras aproximadamente, y también tener esto de algunas cámaras móviles que nos permiten trabajar en el caso de la investigación criminal, que eso se hace conjuntamente con MPA y con otros organismos. Y después, bueno, hay temas que son históricos, que son complejos y que seguramente uno empieza a consultar y te dicen, ¿y el acceso a la vivienda? El acceso a la vivienda es complejo, pagar un alquiler es complejo, el municipio tiene herramientas básicas. ¿Se está ayudando a mucha gente con el tema del alquiler? Se está ayudando a bastantes personas, este dato
Nosotros no intervenimos desde el punto de vista porque Ujú. si no queda como una cuestión política, pero lo está haciendo el área social con Sí, por Elisa supuesto. Riera. Y además estamos trabajando en lo que es el mejoramiento habitacional, porque hay precariedad en algunas Mm. casas o existe la necesidad de la ampliación. Hay una bloquera que está funcionando normalmente y estamos evaluando incorporar algún tipo de fabricación de alguna pieza que nos sirva, alguna pieza, digo, de algún elemento constructivo que nos sirva para mejorar estas situaciones. Pero después se necesita el financiamiento para hacer una casa. Hoy las casas, o históricamente las casas, se financiaron con Nación. Nación era Sí. quien transfería a las provincias y las provincias llevan adelante los famosos planes federales. Provincia concluyó varios planes que tenía en todos lados y están viendo de cómo sacar adelante algún tipo de prototipo de vivienda. Yo hace muy poco hablé con ¿Tenés? Lucas Crivelli, estoy en Sí. contacto con él, insistiéndole de esta temática. Es más, estamos dispuestos también hasta a poner recursos económicos para comprarle algún pedazo de tierra para poder urbanizarlo y para poder hacer viviendas, obviamente. 2 puntos. ¿Tenés números de cuántas familias en Sunchales no tienen su vivienda o no tienen acceso a una posibilidad? Y nosotros tenemos siempre un número que ronda alrededor de 2.000 familias. ¿Sí? Hay 2.000 familias que no tienen acceso a la vivienda, de las cuales hay un porcentaje que va variando en base a la situación económica. Hoy estamos en una situación económica acuciante, por eso hay más de 500 que no tienen la posibilidad de demostrarlo, ¿sí? Demostrarlo con un Sí. recibo de sueldo, que están en la informalidad y que hay una tendencia por la situación a que crezca la informalidad. Entonces, son dos temas a atenderlo. Uno que puede acceder a un financiamiento con un crédito, porque tiene el ingreso comprobable a través de un recibo de sueldo, y después tenés la informalidad, que tenés que buscar herramientas, que puede ser desde la autoconstrucción o algún financiamiento específico para que puedan acceder a su casa. Y después, bueno, la primera barrera es el acceso a la tierra. Si ustedes lo analizan, estuvimos dando vuelta un montón de tiempo con lo del Sunchalote. Por suerte se resuelve la primera etapa donde hoy están presentada toda la documentación en Santa Fe para que la gente pueda acceder a su tierra y pueda construir, avanzar y disponer de su terreno, pero mientras tanto hay que pensar en avanzar. Y después también en pensar en esto del uso. Hoy nosotros, el crecer tan horizontalmente la ciudad y no para arriba, también se hace complejo para llevar un servicio, donde hay algunas alternativas que podemos hacer un doble piso, se puede hacer con propiedad horizontal. El Instituto de la Vivienda estuvo haciendo algunas viviendas con esa modalidad donde Sí. vos un lote lo aprovechás para 2 familias, pero bueno, es toda una cuestión que tiene que ver con recursos económicos. Y se priorizan, sí, pero necesitamos que o Nación o una entidad crediticia nos preste la plata para poder hacerla. Hablas de la parte económica y también empiezo a pensar en qué importante tiene que ser la gente que te rodee para poder generar toda esta toda esta actividad y para solucionar todos estos problemas. Tienen que ser personas realmente idóneas y que tengan todos la misma mirada de hacia dónde vamos, más allá de que el puntapié final entiendo que lo das vos y el punto final en realidad decir, bueno, no, esto va a ir para este lado. Es mi responsabilidad. Sí, conocimiento, sensibilidad también. Sensibilidad a la hora de definir y moverse como funcionario. Nosotros estamos temporalmente 4 años, tanto yo como todos los funcionarios que me acompañan, y en eso tenemos que estar siempre permanentemente abiertos y atentos para dar respuestas. No se puede decir todo el tiempo que no, hay que buscar diferentes salidas. Obviamente los recursos son finitos, el impacto que tuvo cualquier familia que antes iba al supermercado y compraba mucho más y hoy compra mucho menos, bueno, nosotros como municipio nos pasa lo mismo. Los ingresos son iguales o menos, la coparticipación nacional al caerse un 45%, más algunos ingresos propios, más el incremento de algunos servicios que estamos prestando, hace que cuesta arriba llevar a fin de mes. Estamos llegando a fin de mes, obviamente, porque nos administramos bien de esa manera, cuidamos el recurso al máximo, pero nos gustaría mucho levantar la vara para hacer una ciudad más limpia, más prolija y una ciudad que realmente
tenga más cosas para hacer, ¿no? Porque si uno piensa y lleva este discurso quizás a veces demagógico donde se dice, sí, pero no gastes en tal cosa, no, es importante. Tener 2 centros de salud, invertir en salud es importante, o los jardines maternales. Es muy importante tener jardines maternales y mejorarlos y sostenerlos, son infraestructuras que realmente han sido bien pensadas en su momento y son políticas acertadas. Lo mismo otras cuestiones, que el municipio interviene y que está autorizado. En el caso de la transferencia de recursos al hospital, que ojalá en algún momento el hospital pueda tener ingresos propios desde provincia, pero los unchalenses aportamos al SAMCO para llegar con las guardias, para llegar con un montón de insumos y de cuestiones propias del funcionamiento que no tienen los recursos propios y lo hacemos del municipio. Lo mismo con Bomberos. Bomberos es una institución, diría, primordial, y el municipio está transfiriendo recursos económicos. Bueno, son cuestiones que hay que discutirla en el mundo de la política, en las decisiones políticas, pero ver cómo le garantizamos ingresos a instituciones fundamentales que cuando las necesitamos están presentes. Hablabas de los... desde que comenzaste a hablar, mencionás esto de los no. Y esto de los no me parece que viene muy acá con el Consejo, con lo que ha pasado en este periodo 2025 que ha sido bastante duro, ¿no? Sí, yo vengo de la política, vengo de la discusión política, no personalizo los temas. Me pasó un poco con el Consejo de que la verdad que no he tomado personalmente nada, pero hubo varios impedimentos de poder avanzar con algunas cuestiones. Uno a veces pretende al menos que te den las herramientas para poder gobernar. Entiendo y respeto posiciones donde, tienen una mayoría y te dicen, esta ordenanza no la vamos a aprobar, bárbaro, pero no se puede mirar hacia el costado con datos relevantes e importantes como, por ejemplo, el recurso económico, el ingreso económico, para que el municipio funcione en base a todo lo que tiene, porque hay números desarrollados, porque hay costos desarrollados y porque cada uno de los funcionarios está a disposición para trasladarse al Consejo Municipal y contarle a los concejales en qué andamos, y de hecho también tienen el teléfono abierto para cualquier día, para cualquier momento de las necesidades. No somos un gobierno cerrado en ese sentido. Sí, tuvimos algunas discusiones bastante, no sé si subida de tonos, pero me parece innecesarias. Yo voy a hacer la autocrítica como corresponde. Iba a pedirte eso, la autocrítica de la parte de la gestión, porque más allá de que fue un consejo que dio mucho que hablar, que dio muchos no, que discutieron, que fueron subidas de tono incluso las discusiones que han tenido. O sea, quienes conocemos un poquitito y lo venimos siguiendo sabemos a los puntos que se ha llegado, pero ¿la autocrítica de ustedes cuál es? A ver, nosotros autocrítica fundamental es seguramente ser más ordenados a la hora de brindar la información por escrito, que ellos la plantean. Nosotros tenemos una disponibilidad de los funcionarios que se trasladaban al Consejo a las reuniones y brindaban toda la información que ellos necesitaban a la hora de aprobar una ordenanza o los informes de secretario o lo que fuere. Y después, sí, seguramente estar más disponibles para el diálogo, sin duda, recibirlos más, no tengo ningún problema. Quizás lo expresé muchas veces que mis puertas están abiertas, pero los tenías que convocar. Probablemente tengo que convocarlos más, seguramente tengo que convocarlos más. Y después tengo expectativas, yo nunca bajo la expectativa. Creo que lo de ahora hay una mirada interesante, hay una mayor racionalidad en el proceso que se viene. Va a haber discusiones, obviamente, va a haber muchas diferencias, saludablemente, pero va a haber racionalidad. Racionalidad a la hora de entender que un camión necesita el combustible, ese combustible sale tanta plata y tiene que haber un ingreso para que funcione. Y tenemos que definir, ¿vamos a seguir poniendo en marcha ese camión o lo vamos a dejar abandonado en un galpón? Bueno, ese tipo de cosas que son racionales. ¿Qué te hace pensar que van a ser racionales? No, pienso mucho en la mirada de, en el recambio, pero sobre todo en la mirada también de Fernando Cataño, que él fue secretario de Hacienda, conoce desde adentro la administración pública y al menos vamos a poder discutir, claro, vamos a poder discutir porque a él le tocó administrar recursos en situaciones complejas, porque nunca fueron fáciles las situaciones de los municipios a la hora de administrar.
y lo mismo que el resto de los concejales, están todos invitados a avanzar y seguramente ahora en enero haremos una reunión para poner más información, más papeles sobre la mesa que puedan acceder y escuchar algunas sugerencias. ¿Por qué no? Escuchar algunas sugerencias. Hay problemas que son no del intendente, son comunes y tenemos que buscar una salida. Es muy fácil pedir información, es muy fácil oponerme a algo, pero no presentar una alternativa. A mí me pasó siendo legislador provincial, opositor, donde jamás pensamos en no votarle un presupuesto al gobernador, ni tampoco la cuestión de los tributos que sean racionalmente abordados, o alguna emergencia que necesitaba el gobierno para poder llevar adelante sus acciones. Nunca lo pensamos. De hecho, tengo grabado en mi mente la frase de Lifshitz como presidente de la Cámara de Diputados diciendo actuemos con responsabilidad, actuemos con responsabilidad. La política cambió muchísimo desde aquel tiempo hasta ahora. Los políticos cambiaron mucho. Es más, antes de empezar la nota hacíamos referencia a Lozada, que está ahí, que va y viene, y que bueno, que ha votado por esta desfinanciación directamente de lo que son las escuelas técnicas. Todas esas cosas hacen que la política sea mucho más difícil, los políticos sean mucho menos, hasta te diría, racionales. Sí, sí. Y les terminan tirando la pelota a ustedes o a las gestiones de turno, ¿sí? Que son gestiones de turno, porque va todo mucho más allá de ustedes. Y en ese planteo hablábamos, creo que lo conversábamos, el GIRSU, por ejemplo. Claro. Será una política para el resto de los políticos que no sabrás si lo llegarás a ver. La escuela técnica, que, mira, hago mención a esto. Y como eso, los sunchalotes, son políticas que trascienden al político. ¿Qué pasó en el medio, vos que venís desde tantos años en la política, que se ha convertido más en una pelea pública que en una pelea de gestiones? Sí, se convirtió en un espectáculo, fue muy atravesada por el marketing político como un producto, y la verdad que somos seres humanos, no somos productos. De hecho lo demuestra hoy la práctica, el cuerpo a cuerpo, el presente, el estar presente en tu accionar como político te hace más creíble. Y en estos casos de saltimbanquing, que voy para acá, voy para allá y voy cambiando y me voy acomodando según la época, eso no es bueno, porque es seguir sumando a la desconfianza del ciudadano. Sí me queda claro que el ciudadano es muy contundente a la hora de decirte sí o no, a la hora de elegir, a la hora de castigar, y creo que nosotros debemos apostar en la presencia permanente, en el vínculo cercano permanente, decir lo que vas a hacer y además mostrar lo que uno tiene a mano, el presupuesto, los recursos, cuánto invertí y demás. Esta cuestión de la transparencia, la gente la valora. Y después hay cosas concretas que muchas veces nosotros hablamos y armamos unos discursos muy decorosos, muy lindos, pero que la gente está en otra cosa, ¿sí? Está demandando, esperando o pidiendo otra cosa. Eso también falta de la cercanía con el ciudadano. Y después otra cuestión que a nosotros nos pega muy fuerte, sobre todo los gobiernos locales, es esta discusión nacional que se está dando, donde el presidente discute con provincia de Buenos Aires, y nosotros estamos en provincia de Santa Fe, en un municipio del interior, que la realidad es totalmente distinta y donde los tributos son totalmente diferentes y no son todas las mismas discusiones, ¿sí? Una situación es un gobierno, un municipio productivo, otra cuestión, o sea, cada uno tiene sus dificultades y se maneja o se arregla como puede, pero me parece que el mezclar todo no está bueno. Y nosotros somos parte o sea, tenemos la responsabilidad, la política tradicional tiene la responsabilidad de haber llegado a este punto, digamos, por la falta de la credibilidad, por la cantidad de promesas incumplidas, por las frustraciones de tanta gente. Bueno, hay que reflexionar y a este caos, que es un caos, hay que ponerle paño frío, hay que ponerle racionalidad y hay que ponerle respuestas a la gente de lo que te pide. Vamos con las respuestas entonces. Vamos. ¿Hospital para cuándo? Y el hospital tiene fecha
teóricamente para el año 2026 la concreción, así son los plazos del pliego, digamos, esto dependen de un pliego de la empresa. Ojalá sea así, ojalá lo terminen este año, y además tenemos que empujar, yo como intendente, los legisladores y los sunchalenses, para los cargos, ¿sí? Porque va a tener una cierta magnitud, con los cargos que tenemos no alcanza, y ahí tenemos que ponernos la remera de sunchalenses. El gobierno provincial tiene que preverlo, y el primer eslabón para preverlo tiene que ser la legislatura. Cuando en septiembre del 2026 ingrese ese presupuesto, entre senadores y diputados, tenemos que promover que se prevean los cargos para sunchales, si es así que se termina, porque la obra sigue avanzando, y la empresa es una empresa que tiene varias obras en Santa Fe, así que sería creíble de que cuando termine la gestión Puyaro deberíamos tener el edificio terminado. Hablas de esto de los cargos y empiezo a pensar, por ejemplo, en carreras como enfermería que teníamos en Sunchales en su momento, que no lo tenemos más. ¿Se piensa en volver, en buscarle la vuelta para que por lo menos eso lo podamos cubrir desde acá? Tenemos que hacerlo. Eso, a ver, nosotros tenemos una responsabilidad como municipio, pero fundamentalmente en la provincia, o alguna casa de estudio, alguna universidad, en este caso la Universidad Nacional del Litoral. ATILRA siempre en ese sentido ha aportado, lo ha visto en su momento de máxima crisis, y tenemos que verlo, avanzar. Hoy tenemos herramientas que podemos hacerlo conjuntamente con la provincia. El municipio estuvo haciendo algunos aportes específicos para profesionales o docentes, como en el caso del SECLA, donde se formaron diferentes profesiones. Así que estamos a disposición para avanzar en esto, claro. Sunchalote, vivienda. Bueno, Sunchalote y vivienda, sí. Quiero plazos. No me digas, no me des vuelta. No, el plazo. Sí, ya tenemos la luz. No, la obra ya está terminada, la luz ya está conectada. Hemos pasado por ahí, hemos visto que están los chicos conectado. reparando las lámparas, porque había varias lámparas deterioradas, ¿sí? Ahora el plazo, ¿cuál es el plazo? Ahora se presentó todo en medio ambiente para que en medio ambiente ingrese en catastro, y ahí automáticamente se aprueba las subdivisiones, o sea, cada lote. Hoy para catastro, para el gobierno provincial, es todo un macizo, ¿sí? Es solo un terreno. Bueno, eso a la brevedad esto va a tener la subdivisión para que puedan tener un número de partida inmobiliaria, y con ese número de partida van a poder gestionar las escrituras. Así que estamos en condiciones ya de avanzar con la posesión, que puedan usar ese lote. El tema es ahora la construcción. Hay gente que tiene algún crédito, hay gente que tiene recursos propios que fue guardando, hay gente que se le desvalorizó la plata, y hay otras posibilidades de crédito. Nosotros en su momento le habíamos pedido a la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo que contemplen para Sunchales un cupo mínimo de los créditos que estaban dando los nidos con el Banco Municipal de Rosario, créditos accesibles. Estimo que va a haber otros créditos. Para nosotros sería muy saludable que sacan créditos para la construcción y no para la compra, porque activa la economía local. Pero en concreto ya estamos a la brevedad de que puedan tomar la posesión los vecinos. Le pedimos brevedad. Brevedad es en el transcurso de enero-febrero ya estaríamos listos. Si lo que nos faltaba era la luz, a ver, ¿por qué no se podía? Vos podés avanzar más allá que no tenga la escritura, porque ya tenés el recibo o el contrato de compraventa, ya podés utilizar tu lote. El gran tema de la energía es fundamental, porque vos, si no tenés la bajada, no gestionaste la bajada, no podés construir, no podés hacer mucho. ¿Con esta conexión que se hizo pueden gestionar la bajada? Sí, ya está. Lo que sí necesita, o sea, toda empresa de energía, tanto la EPE como la cooperativa, ¿qué te pide? Te pide la documentación básica, que es tu lote, ¿sí? Con eso se avanza. Sí, por eso te pregunto. Nosotros intervenimos ahí en el permiso. Previo a la conexión se pasa por el municipio en obras privadas, donde se le pide un permiso. Ese permiso se le otorga y van a la EPE para la conexión. Así que estamos ultimando estos detalles, sobre todo con catastro, ¿sí? Para emprolijarlo y para que no sea anárquico la cuestión, y de que además que estén los mojones para que cada uno que vaya sepa cuál es su lote y cuáles son sus límites, ¿no?
¿Cómo va, Pablo? Buen día. ¿Cómo Aquí estás? yo tengo algunas preguntas antes que te salgas del tema. Déjalo que Moni. tome agua, porque No, hace sí, media está hora bien. que habla y habla, No, pobre porque hombre. justamente uno de los temas tiene que ver con, que ya habla del próximo año y de obras, y habló de presupuesto, y el director de la escuela técnica mencionó a fin de año que han incluido a los talleres de la escuela en el presupuesto del año que viene. ¿Cómo es eso? ¿Cómo viene la mano? Me preguntan. Ese es un trabajo de la escuela técnica, de la insistencia de la escuela técnica, seguramente llevando la voz del propio director, pero es todos los docentes automáticamente cuando los cruzás te dicen, ¿y cuándo vamos con la ampliación? Ya en su momento, cuando surgió esto de la 709 como una alternativa, porque verdaderamente era una alternativa, nosotros lo que hicimos fue trabajarlo desde lo primario, que, o sea, yo puedo anunciar algo en provincia, puedo decir que sí lo vamos a tener en cuenta, pero necesito que esté en el presupuesto, ¿sí? Que figure ese ítems, que diga el monto en base a lo que se había presentado y el nombre descripto. Por eso nosotros logramos que en la Cámara, ahora en el tratamiento del presupuesto, lo incluyan, que figure ese ítems de la escuela técnica, ¿sí? Que sería el taller, para la construcción del Solo taller. talleres. Sí, solo talleres en el lote nuevo. Como estaba el original. Como estaba el original. A ver, ¿se ejecuta el presupuesto del 100%? No siempre, pero está en el ítem. Nosotros lo que tenemos que ahora ser insistentes permanentemente, Que le den bola al ítem. claro, desde todos los lugares, pidiéndole que se apruebe o que avance. Tenemos el contacto con la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, bueno, con todos los actores. Nosotros tenemos que garantizarlo. Y después el propio ministro de Obras, que es un tipo accesible, que entiende del interior, un tipo que viene del interior, le da bolilla a esas cosas. Nos dio bolilla cuando tuvimos que ahora, o sea, se demoró mucho tiempo, pero logramos que se haga una obra nueva en lo que tiene que ver con la escuela Meguino, que en vez de hacer un parche se hizo una mejora importante de 2 aulas y una cocina, y así con todo. Creo que tenemos que estar nosotros como comunidad encima de estas cosas para que se cumplan. Otra consulta, dice: hola, buen día. Preguntale a Pablo en qué quedó la casa en lote propio, porque hace 10 años que me tienen a las vueltas y no me dan soluciones. Y tenemos varios casos de gestiones que se hicieron y que no salieron. Dependemos de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo. Vivienda y Urbanismo sí le actualizó algunos montos de lo que estaban ya construyendo. O sea, los que tenían un avance de obra, se les actualizó el monto para que puedan llegar, porque el monto original eran 20 millones y con 20 millones no podían cumplir lo que le exigía la provincia, por eso creo que le incorporaron 20 o 20 y pico millones más. Y los que no empezaron, estamos verdaderamente frenados por la definición del gobierno provincial. El gobierno provincial lo que nos plantea es terminar lo que no se hizo y empezar con lo nuevo, ni bien puedan resolverlo. Yo estoy a la espera un poco de un ida y de vuelta con el director de vivienda. Seguramente ellos vienen escuchando esto hace años, qué es lo que pasa, porque te convocan, presentás la documentación, armás la carpeta, ingresa en provincia, hasta que no te sale la plata no puedes construir, y la verdad que es bravo, ¿sí? Es bravo, lo entiendo, y tenemos, te diría, por lo menos 10 casos así. 10 casos que están después, con por la supuesto, saludos al intendente y eso, ¿no? Yo después esas cuestiones lo mismo, digo, seguramente a ustedes les llegan, yo atiendo varios casos, a veces no llego a responder todo, pero son expedientes. En el caso de estos son expedientes, tienen un expediente ya armado para reforzar ese reclamo. Hablaste de tus hijos hace un rato. Tengo un par de fotos y me gustaría que a medida que las vas viendo, me las vayas, no sé si relatando, pero ¿qué te surgen? ¿Se te pasó el tiempo muy rápido, por ejemplo, en tu vida? Tenés veía que tenés 47 años, ¿no? Sí. Tenemos la misma edad. Yo estoy Sí. bárbaro, no sé vos. Bueno. Yo estoy... A ver si están las imágenes. Y entonces digo, bueno, vamos a hacer un repaso por estos 47 años. Mira, esa es bastante... Esa es contemporánea. Exacto. Sí. Es hace poquitos meses. Sí, a mí me pasó rapidísimo, sobre todo cuando tomo la función en el gobierno provincial en el 2015-2016, que ahí tuve una corrida importantísima,
Bueno, esa foto tiene unas 5 años, 4 años tiene. Donde, bueno, tenía un trabajo con mi oficina en la ciudad de Santa Fe, con mi vida en Sunchales y con la presencia en todo el territorio. Haber trabajado con Lifchi era un poco esto, ¿no? Es decir, hoy me encuentro en Reconquista y quizás mañana en Venado Tuerto. Me sirvió mucho experiencia, me sirvió mucho conocer las entrañas de la administración pública provincial, pero también, bueno, en la cotidianidad es arrancar muy temprano, subirse a un auto, manejar, llegar al lugar, reunirse y así, ¿no? Y en tiempos donde no estaba tan, tan arraigada la virtualidad. Creo que el post-pandemia nos apegó a la virtualidad, pero en ese momento eran todas reuniones presenciales. Claro. Bueno, ahí con mi viejo, bueno, esa también tiene unos años. Sí, bueno, mi viejo un poco un referente importante para mi vida, ¿no? Para los 3 hijos, que encaramos la vida de una manera, cada uno con su profesión, en el caso mío en la política, pero bueno, alguien muy, muy arraigado a Sunchales y con mucho apego a las instituciones Una institución, te tengo que hacer no puedo dejar pasar muy laburante tu viejo. Muy laburante, ¿no? Sí, él decía, bueno, al otro día hay que trabajar. Claro, algo así era la frase. Hasta el último día nos asistía en la cabina de Unión. Por eso nos encontrábamos en la cancha y al otro día había que trabajar. Alguna vez vino acá un domingo en plena transmisión a ver cómo podía ser para ver el partido porque había tenido un problema, no había podido ir a la cancha, ¿no? Muy amigo de la casa también el Dante. Exacto, y como es de la casa y como es un referente de Unión, evidentemente no puedo dejar de preguntarte cuál es la reflexión que haces con esta mirada que hay ahora en cuanto a esto legal, ya este perjuicio que se le hace al club de esta manera, cuando queda pegado en un escándalo como el que está. ¿Cómo se hace con las instituciones cuando quedan pegadas en estos? A ver, todas las instituciones son grandes, cualquiera de los dirigentes pueden tener alguna profesión específica, alguna cuestión más vinculada a lo personal. Lo primero que hay que hacer es que actúe la justicia como corresponde y que la institución se despegue del caso, en el caso que no tenga nada que ver. En la historia mía como partido, tenemos el Partido Socialista, tiene toda una historia, que en los años 90 hubo un intendente donde por definición de un congreso partidario se lo expulsa del partido por algunas decisiones que se consideraron totalmente erróneas y no se especuló más allá del lugar de poder que tenía, ¿no? El intendente Caballero en ese momento. Así que creo que es esto, quienes tenga algo que ver con alguna situación, la justicia actuará, la justicia responderá y la institución tiene que apartar a esas personas que no están haciendo las cosas bien. ¿Cómo reniega Pablo Pinotti cuando ve este tipo de noticias? Porque el intendente es este que me acabas de relatar. Yo no, el protocolar, no lo reniego tanto. ¿Qué piensa? No lo reniego porque creo que en eso no especulo, nunca especulé. De hecho, el vínculo con el MPA, el Ministerio Público de la Acusación, a la hora de denunciar algo, no tengo ningún problema. Creo que no hay que cubrir nada, no hay que cubrir a nadie. Para eso está la justicia, para que actúe. Nosotros lo que tenemos que garantizar es que actúe bien la justicia y que no quede a medio camino o que quede en el olvido. Por eso hay que proveerlo de toda la información. Me parece que confío en eso, quiero seguir confiando, que la justicia investiga, actúa y obviamente primero hay una prisión preventiva, después hay un juzgamiento específico donde se juntan todas las pruebas y donde se le da la condena correspondiente a cada persona. En esta mirada de la condena, podemos hablar de la condena a Horacio Bertoglio, que tiende a ser ejemplificadora, ¿no? Sí, eso es un caso donde actuó la justicia, donde se presentaron pruebas, donde la Fiscalía hizo un seguimiento de cada uno de los pasos y donde se tomó una determinación. La verdad que es ejemplificador en el sentido también de que muchos de los casos quedan en el aire, ni por sí ni por no, o lo archivan o claro, no se expresa a nadie. Uno tiene el derecho a defenderse y bueno, la justicia, en este caso el juez toma la determinación, pero hay un fiscal que es quien lleva adelante toda esa investigación, que seguramente lleva mucho tiempo,
donde también hay que proveerle de todo, de que pueda tener acceso a todo. Bueno, y se determinará. Esto es así, nosotros no estamos acostumbrados, tememos a pelearnos con el otro, tememos a como que queremos quedar bien, siempre bien, y eso no es así, no debe ser así. En las sociedades democráticas hay que expresar todo, y de hecho se está llevando adelante el juicio por jurados. Nosotros como vecinos nos puede llegar a tocar participar en un juicio por jurado donde seguramente se juzgue a casos penales graves, ¿sí? Y por eso digo, me parece que esto del no me meto no va, esto no va más. Tenemos que involucrarnos, tenemos que aportar información, tenemos que denunciar y tenemos que acercar también todas las pruebas que tengamos, porque es facilitarle las herramientas, en este caso, a la justicia. Bueno, en esto del juicio por jurado fuimos protagonistas en el primero que se hizo, tuvimos nuestra gente involucrada. 3 personas, una mujer que no tenga que ver ni con tu familia, ni, no me miren así, ni con tu familia, ni con nada personal de Sunchales que te llame la atención, que digas, esa mujer puede a largo plazo hacer... puede hacer historia. Exacto. Sí, muchas, ¿no? Muchas personas se me vienen a la cabeza. Qué pregunta, ¿no? Oh. Paso, si querés. No, palabra, como sí, dicen. pasamos y te lo digo, así lo voy. Un deportista en Sunchales. Pasamos al siguiente. No, deportistas. A ver, yo lo que estaba viendo que me llamó la atención para bien, que es yo no pondría un deportista así, pero pondría un grupo de deportistas que se lo dedicaría este año a la escuelita de bochas del Belgrano, porque lo estuve siguiendo y me llamó mucho la atención. Sí, han hecho un gran trabajo. Porque me sorprendió en que creía que era un deporte que no se practicaba tanto, y estuve en 4 eventos durante todo este año y me llamó la atención para bien, para muy bien. Y eso hay que destacarlo. De hecho, en la Federación de Bochas que pertenece a Sunchales hay una bochófila que es de Sarmiento que llegó a mundiales. Entonces digo, a eso le dedicaría una mención específica en materia de deporte. Y por último, ¿qué sueña el intendente? ¿Una ciudad histórica o una ciudad moderna? Porque estamos ahí, y esta pregunta es porque estamos ahí, en un intermedio, que uno ingresa a la ciudad y no sabe si tiende a ser una ciudad moderna, si vamos a resguardar nuestros lugares históricos. Estamos ahí en un balanceo raro. Y nosotros el patrimonio ya por ley tenemos que cuidarlo, guardarlo, las fachadas que tienen que ver con nuestra construcción. Esta cosa de los chinos, ¿no? O de los pueblos orientales que lo bueno de su historia lo tienen muy presente, pero no abandonan la modernidad, ¿sí? Sostienen la modernidad en el tiempo. Imagínense, bueno, los chinos, digo, el mejor ejemplo. Hay un equilibrio hasta en lo emocional, en su proceder y demás, pero la modernidad avanza muchísimo, ¿sí? Y yo creo que nosotros como ciudad no podemos quedarnos empantanados. Somos una ciudad donde tendió a modernizarse, donde empezó con un perfil quizás vinculado a lo agrícola específicamente, y después a principios del siglo XX se inclina más por el tema de la lechería, por las características geográficas, por las características climáticas, y después se fue incorporando lo industrial como algo muy fuerte. Después creció mucho el servicio en alguna década, y nos fuimos modernizando, fuimos creciendo, siempre obviamente acompañando y tratando de que nadie quede afuera, ¿sí? Y el que queda afuera, a ver cómo lo incorporamos de alguna manera. Eso es fundamental. La modernidad para llevarse todo puesto no es buena. Por eso los valores de nuestros antepasados, del trabajo, del esfuerzo, de lo comunitario que nos permitió tener todo el entramado de instituciones que tiene Sunchales, ¿sí? Sí. El entramado de instituciones que tiene Sunchales son increíbles, y eso se lo debemos a una generación que puso muchas horas de su vida y mucha plata de
su patrimonio para que hoy tengamos esas instituciones que muchas veces nos llenamos la boca y quizás no le destinamos ni 20 minutos para poder para que puedan avanzar. Estamos en otros tiempos, sí, seguramente, pero hay que ponerle el ojo a esto. Gracias por venir. No sé, Gustavo. No, me quedaría alguna pregunta nada más, referida al barrio Moreno, porque bueno, la gente vive aquí en el barrio y pregunta, responderte, ¿no? que me interesa, le quería responder. El nombre que se me viene es Gabriela Girard. Vos sabés que porque estuve con Gabriela Girard hace poco y la conozco desde sus inicios en el Faro, en su trabajo, en su desarrollo, en su participación en instituciones, en el Consejo para la Inclusión de Personas con Discapacidad, que fue... Tiene una sensibilidad muy particular. Muy particular, que yo en ese momento trabajé en esa ordenanza y ella fue una de las pioneras y una de las que se apropió tanto, con un grupo de otras, eran todas mujeres, para destacarlo, que nunca se politizó. Si hay alguna institución que se creó por ordenanza, que no se politizó y que se sostuvo y que trabaja es el Consejo para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Estás haciendo la carrera de Derecho, ¿no? No. ¿La abandonamos? Sí, yo voy haciendo muchas diplomaturas en distintos lugares, universidades que me aparecen esas posibilidades y me voy formando, sí. Me interesa mucho. Leo antropología, que es una materia que me encanta. Hice en su momento en la Universidad Nacional de San Martín unas diplomaturas sobre gobierno que tenían que ver con las gestiones, que fue en el momento de la época de Wiener, y ahora con la Fundación La Usina hay mucha capacitación, que es la fundación que creó Lifchit y que ahora está Clara García al frente, y que la verdad que hay que actualizarse permanentemente. Y después hay que tener asesores o buenos personas formadas en la materia, que también es importante. Gracias y nos vemos en el 2026. Nos vemos y quizás sea, más seguido. Me comprometo a que sea más seguido, porque la verdad que en esa, viste, que hay que darle la razón. Mienta, intendente. Lo que uno dice, a veces hay que darle la razón, en este caso sí, hay que estar más seguido. Y gracias a ustedes, como siempre, por las coberturas, porque están siempre presentes y también está bueno, yo no lo digo demagógicamente, lo digo, bueno, Juan es testigo porque me conoce de hace muchos años, está bien expresar lo que pasa, ¿sí? Porque no es pegarle a alguien, es marcarle lo que está mal, ¿sí? Esas advertencias sirven y en los medios de comunicación son importantes. Ojalá la mayoría lo pensara de esa manera. Porque no es una agresión al otro, sino es una marcada de cancha que, si uno lo toma, puede dar respuesta. Así que gracias a ustedes. Gracias. Más informaciones. www.